buenas noches. Hoy vamos a hablar desde el Laboratorio Signoesthetic y en el mío personal, dándoles las gracias inicialmente por estar aquí. Vamos a hablar de una técnica, la técnica Triple R, una técnica que he creado conjunto con el laboratorio para tratar de disminuir los signos y los síntomas de envejecimiento. Todo esto nos lleva a una reflexión desde hace mucho tiempo. Hemos querido avanzar o hemos estado avanzando dentro de todos los estudios de antienvejecimiento y de todo lo que son evitar los signos y los síntomas del envejecimiento cutáneo a través de ciertos tratamientos o de ciertas técnicas que hemos ido desarrollando, que hemos ido aplicando, que hemos aprendido durante los años. Pero siempre nos quedaba la duda de que si estábamos haciéndolo bien, si no lo estábamos haciendo bien, si podíamos llegar a mejorar todos estos signos y síntomas de la forma más natural posible. Ya los pacientes actualmente no quieren verse con excesos de volumen ni con excesos de ningún tipo de relleno o de tratamientos como la toxina botulínica sin ninguna gesticulación. Ya nosotros queremos vernos cada vez más naturales posible. Y cuando digo nosotros, no estamos hablando solamente de los pacientes, sino también estamos hablando de nosotros mismos como personas que vamos envejeciendo, que ya estamos en un proceso donde se nos comienza a evidenciar todos estos rasgos que nos dicen que hemos comenzado a envejecer. Por lo tanto, es importante saber que de las bases del envejecimiento vamos a trabajar y vamos a mejorar desde la comunicación celular que hemos ido viniendo hablando desde hace mucho tiempo, todo lo que es la disminución de la defensa antioxidante, la del desgaste de los telómeros, los cambios de la expresión génica, la disbiosis, el desgaste como tal de los defectos de la reparación del ADN por las células senescentes, nos lleva a comprender todo lo que significa los procesos de envejecimiento. Y todo esto se traduce en cambios, en inflamación, en enfermedades crónicas, en envejecer de una forma no adecuada. Yo no estoy diciendo, nosotros no hemos tenido que decir que el envejecer es malo, no. Al contrario, envejecer es muy bueno, es muy digno, pero envejecer de la mejor forma posible, envejecer sin esos signos y síntomas tan evidentes que nos lleva a todo lo que es como resultado todas las características. Y por inicialmente nosotros vemos una flacidez en la piel y esta flacidez en la piel la vamos a comenzar a ver por una disfunción fibroblástica, porque hay una acumulación del daño, la matriz extracelular comienza a estar intervenida y comienza a no tener esa comunicación idónea y por lo tanto la membrana celular y la membrana del fibroblasto deja de tener esa función. ¿Y cuál es la función más importante? La de la elasticidad cutánea. Entonces, de allí tenemos que tomar en cuenta también que la modificación durante el envejecimiento de todo lo que es el tejido celular subcutáneo, la matriz extracelular, la matriz intercelular, la capacidad de proliferación y diferenciación del preadipocito, la modificación del tamaño del adipocito. Ya nosotros no trabajamos el tejido adiposo facial desde la eliminación o desde una lipólisis química o desde un procedimiento quirúrgico como es la bichectomía. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que este tejido adiposo nos lleva como consecuencia, cuando lo dañamos, a mayores rasgos y a mayores consecuencias del proceso de envejecimiento. Entonces siempre hay que tener cuidado de mantenerlo lo mejor posible, de tratar de alimentarlo, tratar de que ese tejido adiposo se reestructure y que no convierta su cambio, su expansión o sus modificaciones en alteraciones a nivel del área facial de forma importante como desplazamientos, envejecimiento, acumulación de ciertas zonas de tejido graso, lo cual nos ayuda a formar surcos, nos ayuda a formar todo lo que es
la eliminación del óvalo facial y todo el proceso de envejecimiento por lo tal. Pero yo no puedo dejar de nombrar también a lo que es el colágeno. Y el colágeno, la red de colágeno del ser humano, pues consta del 70%, es el citoesqueleto más importante que nosotros tenemos, el 70% del peso en seco de lo que es la piel. Y por lo tanto hay que tomar en cuenta que este colágeno va a modificarse, va a disminuir por la edad. Esta disminución por la edad ya está cuantificada que va disminuyendo un 10% por cada década que pase a partir de los 20 años. Esto nos deja como consecuencia o como referencia que a los 70 años vamos a tener el 50% del colágeno que teníamos a los 20 años. Y el colágeno es evidentemente pues quien nos mantiene en la estructura. El colágeno evidentemente es el que nos envuelve las articulaciones. Es aquel que sostiene casi la mayoría de los tejidos y que de una u otra forma, si se está modificando o está cambiando, perdón, nos lleva a pensar que tenemos que mejorarlo de una u otra forma. ¿Ok? También hay que tomar en cuenta que la inflamación local en el celular subcutáneo puede dar modificaciones y que va a estar dependiendo de la intensidad. Que la inflamación moderada nos puede dar una expansión, pero una inflamación más fuerte produce una involución de la capa del celular subcutáneo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y tomar medidas evidentemente importantes cuando vamos a hacer un tratamiento de no utilizar productos o no utilizar procedimientos que sean proinflamatorios agudos, ya que esa expansión muchas veces, que es la que estamos buscando para mejorar todas las que es las características del envejecimiento, puedan llegar a discurrir a lo contrario, no a una expansión, no a una mejoría, no a una mejoría o lozañidad, sino a lo contrario, a un proceso de envejecimiento per se. Por eso muchas veces cuando hacemos una biorevitalización o una bioestimulación, hay que saber con qué producto específicamente lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchos de estos son proinflamatorios, inflamatorios agudos, y luego los resultados que vamos a ver a los tiempos de haberse colocado es lo contrario de lo que estábamos buscando inicialmente o originalmente. Entonces, estos nuevos conocimientos nos da importancia terapéutica que nos dice que los procesos inflamatorios pudiesen producir que el adipocito nos puede ayudar a inhibir el proceso de envejecimiento cuando lo mantenemos controlado. Esta idea se respalda por el hecho de que la variedad de compuestos antiinflamatorios también demuestran cierta actividad del antienvejecimiento. Todo es relativamente proporcional. ¿Por qué digo todo es relativamente proporcional? Porque una de las características o de de los procesos del envejecimiento es la oxidación. Cuando hablamos de la oxidación, nosotros tenemos que saber que los radicales libres están oxidando la piel, que los radicales libres están oxidando, que hay una disfunción mitocondrial, que hay una disminución de la energía, que hay una disminución de la capacidad regenerativa de la célula, que nos va a llevar a un toque epigenético, pero que actualmente se dice que la antioxidación hay que tenerla controlada, ya que nosotros necesitamos tener horméresis. Y la horméresis, ¿qué quiere decir? Que lo que no nos hace daño nos puede ayudar a mejorar ciertas características del proceso de envejecimiento. De allí también tenemos que tomar en cuenta que ya de por sí en el proceso de envejecimiento y la disminución mitocondrial, la disfunción mitocondrial y los radicales libres aumentan los leucotrienos, pero aparte de todo esto tienen los factores nucleares potenciadores de la cadena capa ligera de las células B activas, nos llevan también a que los leucotrienos estén en aumento, y los leucotrienos en aumento son proinflamatorios per se. Pacientes asmáticos en el hospital lo veíamos muchas veces con los leucotrienos elevados. Nosotros tratamos de buscar que todas estas citoquinas proinflamatorias, disminuirlas y mejorarlas durante un proceso de mejoría. También la liberación de las citoquinas proinflamatorias nos va a agregar daño directamente sobre el queratinocito, sobre las células dendríticas, la interleuquina 6, la interleuquina 8, los factores de necrosis tumoral alfa.
todo el ICAM-1 que se modula y se regula en la respuesta a las células T van a tener y van a hacer un daño específico sobre la célula y sobre el tejido y por lo tanto nos dan unas características muy importantes. Pero también tenemos un estado inflamatorio crónico y persistente. Tenemos una senescencia inmune, un proceso oxidativo, agentes infecciosos, factores ambientales, los cuales mantienen el proceso inflamatorio de forma crónica y persistente. Por lo tanto, aquí tenemos que saber que tenemos que utilizar productos específicamente para los desarrollos de las técnicas, para los desarrollos de nuestros tratamientos, que nos ayuden a evitar los procesos inflamatorios per se, que nos ayuden a mejorar, porque si no, lo que nosotros vemos cuando ya empezamos a envejecer y vemos todo esto es que la barrera cutánea está dañada y comprometida. ¿Y por qué? Nosotros cada vez que nos envejecemos, cada vez que vamos envejeciendo, a medida, vamos dañando los tejidos. Por eso, presencia de arrugas, pérdida de elasticidad. Acuérdense de los procesos de elastosis. Cuando hablamos de la prostaglandina E, el mastocitos y todo esto, nos lleva a hiperpigmentaciones, a lesiones premalignas de piel, a enrojecimiento y presencia de la telangiectasia, todo lo que las hiperpigmentaciones pueden ser no ocurridas gracias a la estimulación de la alfamelino estimulante, ni a ninguna de las hormonas, ni ninguno de los factores que nos incidan a que la síntesis de melanina esté en alza. Simplemente son por procesos inflamatorios que la melanina como tal produce estas hiperpigmentaciones cutáneas. Y por eso es que vemos pacientes de cierta edad ya avanzada con hiperpigmentaciones en ciertas horas. Los poros dilatados y la alteración de la hidratación, la barrera cutánea cuando está dañada, los poros comienzan a abrirse, la hidratación comienza a perderse, la cantidad de agua comienza a perderse porque esta barrera está ya sentida. Y acuérdense también de que, por ejemplo, ahora acabamos de hablar del colágeno y tenemos la membrana basal. La membrana basal en algunos espacios se va perdiendo. ¿Por qué? Porque esta membrana basal está compuesta a casi en el 100% de colágeno. Y este colágeno cada vez que se va reduciendo, cada vez que se va desgastando, vamos a ir viendo de que hay unas alteraciones específicas durante todo lo que es el proceso del envejecimiento. Entonces, tomando en cuenta todo esto que acabo de mencionar, pues hablamos del ácido hialurónico, de las bases biológicas del ácido hialurónico. Inicialmente sabemos que el ácido hialurónico tiene la capacidad de hidratación, lubricación, de la estructura de la matriz de las interacciones esféricas, pero que ese no es solamente la función biológica del ácido hialurónico. El ácido hialurónico también tiene interacciones celulares como la diferenciación, proliferación, desarrollo y reconocimiento. Por otra parte, también actúa como un citoesqueleto externo, modificando y controlando la forma de la célula. Y a su vez, también tiene unas propiedades antiinflamatorias inmunomoduladoras. Entonces, aquí ya comenzamos a ver las funciones biológicas del ácido hialurónico y no solamente nos quedamos en que hidrata, lubrica, sino que también tiene otras acciones importantes a nivel de la célula, por las cuales nosotros debemos tomar en cuenta siempre el ácido hialurónico como una de las herramientas terapéuticas que tenemos a la mano para mejorar todas las características del proceso de envejecimiento. Hace muy poco veíamos que el ácido hialurónico estuvo como siendo satanizado, pero satanizado ¿por qué? Porque aparece un estudio específicamente como de una paciente que se colocó no sé cuánta cantidad de ácido hialurónico y se le veían residuos, pero no eran residuos del ácido hialurónico, era de los componentes que le colocan el ácido hialurónico para hacer una reología como tal. Y ese componente que da la reología del ácido hialurónico son los residuos que nosotros estamos viendo en el organismo. De igual forma, ácidos hialurónicos que ya vienen en compuestos con aminoácidos, con oligoelementos, con todo esto. Hay que colocarle principios activos para que se fijen y se mezclen dentro de la molécula de ácido hialurónico y que a su vez pudiesen proceder a dejar cierto residuo en el organismo.
La molécula de mecanismos de acción del ácido hialurónico son dos. Hay una molécula estructural pasiva, que es este ácido hialurónico con reticulación, el cual nosotros hemos colocado durante muchísimos años para llenar espacios que han sido disminuidos por el proceso de envejecimiento o espacios que se han desplazado, o etcétera, etcétera, que es una molécula pasiva como tal que tiene reología dependiendo de su concentración y que lo vamos a colocar en distintas profundidades y en distintas zonas. Pero tiene una molécula de señalización que va a ir directamente sobre la membrana o los receptores de membrana, por lo tanto, va a tener una actividad pro y antiinflamatoria, una promoción e inhibición de la migración. Una puede actuar como una citoquina específica y así modular la función de las células inmunitarias. Pero todo esto va a depender del peso molecular. Y el peso molecular no significa ni reología ni gramaje. El peso molecular significa la cantidad de átomos que corresponden o que van a conformar esa molécula, la cual van a ser un peso molecular más pesado. Y el peso molecular pesado, entre mayor peso molecular tenemos, nosotros vamos a tener una degradación tanto a los tejidos superficiales como a los tejidos profundos más controlado y más retardado. Quiere decir que nosotros necesitamos los pesos moleculares muy altos y altos para que los tejidos se impregnen de este ácido hialurónico y puedan ir directamente sobre estos receptores de membrana que nosotros necesitamos actuar y que nosotros necesitamos que mejoren en cierta calidad, cantidad y firmeza para que nosotros volvamos nuevamente a tener una célula indemne o una célula que haya rejuvenecido o una célula que vuelva a tener esa capacidad proliferativa, esa capacidad que va a tener como célula en sí de su función específica donde se encuentre. Y estos receptores de membrana que yo estoy nombrando, vamos a encontrar el CD44, que es el clúster de terminal 44, que me ayuda a mejorar o a suprimir las citoquinas proinflamatorias, a la prostaglandina E, que hace un momento la estaba nombrando, porque la prostaglandina E normalmente hace acciones inflamatorias en todo el organismo. Por lo tanto, me ayuda como consecuencia a evitar que la célula alcance apoptosis. Por otra parte, tengo otros dos receptores que también son importantes, el RAM o como actualmente lo llamamos el CD168, que me ayuda a mejorar todos los factores de crecimiento, todos los procesos de migración celular y particularmente al fibroblasto, me lo va a estimular y va a tener una respuesta de crecimiento, va a volver otra vez a tener esa elasticidad cutánea que nosotros buscamos o es lo que nosotros queremos buscar y lograr para poder prevenir y que la piel pueda sostener el proceso de este envejecimiento. Y que no es menos importante, tiene una respuesta de activación inflamatoria. Por lo tanto, vamos a tener respuestas antiinflamatorias por unos receptores de membrana, vamos a tener una migración celular directamente sobre el fibroblasto, pero también voy a tener una migración hacia la activación inflamatoria y por lo tanto voy a tener procesos pro y antiinflamatorios totalmente regulados. Ya luego de entonces saber cuál es el producto que vamos a utilizar o de cuál es la base del producto que vamos a utilizar, tenemos que recordarnos las bases de la física. Cuando hablamos del proceso de envejecimiento, hablamos de que hay un desplazamiento, que hay unas fuerzas, que hay un peso, que este peso hace las alteraciones cutáneas, que este peso es el que nos empieza a hacer morfotipos envejecidos, arrugados, deformativos, que nosotros necesitamos contrarrestar, pero no es un contrarresto de simplemente colocar algo que simplemente me suba o un volumen de espacio ocupante que me va a tener, que ese espacio me va a hacer la tracción de la piel, porque allí lo que yo estoy haciendo es simplemente colocando una molécula pasiva para que me extienda o para que me tense la piel en sí. Y aquí vamos a hablar de los vectores, pero de los vectores
tomados de la mejor forma posible, o sea, sabiendo de que ese vector tiene un origen, una magnitud, una dirección y un sentido que por lo tanto nos va a ayudar a disminuir las fuerzas. Pero no solamente que el vector me va a ayudar a disminuir las fuerzas, sino que también representan una combinación de fuerzas cuando hacemos varios vectores, por ejemplo, coplanarios. ¿Qué significa coplanarios? Que están en el mismo plano, que están en el mismo punto de origen, en diferentes direcciones y que esta suma de fuerzas nos va a contrarrestar los procesos de gravedad. También suman y restan con las mismas reglas vectoriales que nosotros vimos en el colegio, en nuestra educación media. Nosotros sabemos que los vectores lo que estamos haciendo es buscar una fuerza que contrarreste todo lo que es el proceso de envejecimiento. Entonces tengo también que hablar un poco de lo que es los vectores angulares y coplanarios. Como en la primera imagen que la vamos a ver a su mano izquierda, vemos que son varios vectores que salen desde un mismo punto de origen. Pero yo también tengo que hacer todo lo que sumaría o potenciaría ese efecto, porque no es simplemente una fuerza la que estamos buscando, son muchas fuerzas las que están acarreando los procesos y cambios a nivel facial por esas fuerzas de envejecimiento y usaríamos el método del paralelogramo, lo cual produce una mayor fuerza de tensión y que nosotros estamos duplicando esas fuerzas en los ejes cartesianos para poder llegar a tener ese resultado como tal. Tal efecto sirve para contrarrestar ese peso y obtener una reacomodación del tejido, de los tejidos como tal. Por eso llamamos que esta técnica es redensificación, reposición y rejuvenecimiento. El peso. Este peso está dado por que es igual por la masa por la gravedad. El tercio caudal de todos los rostros comienza a evidenciarse en el proceso de envejecimiento gracias a que los compartimientos grasos aumentan con la edad y que debido a esto los tabiques fibrosos que están de tejido conectivo comienzan a perder su capacidad de retención, a ser más débiles, a laxarse. Y por lo tanto es importante saber que nosotros necesitamos alimentar todo ese tejido conectivo y a su vez ese tejido adiposo contrarrestar esa fuerza para poder llevar a una mejor expresión lo que es el concepto del rejuvenecimiento y la reposición. Sabemos que cada uno de estos sectos va a limitar estos compartimientos que se van a laxar, que van a tener que desenvolver una fuerza contraria, los vectores que anteriormente hablamos, para poder mejorar ese efecto de envejecimiento como tal. Su vez aquí lo que yo quiero especificarle es que muchas veces nos quedamos en todo lo que es la retinácula cutis y la retinácula de ligamentos como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos hablando por encima del ESMAS y lo que estamos haciendo es unas bioestimulaciones por encima del ESMAS. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico, como no es con mucho peso molecular, no va a ir directamente a los ligamentos de retención, que son la base del proceso que me va a ayudar a sostener la fuerza y lo que nos va a ayudar a sostener el resto del rostro. Los elementos anatómicos a considerarse son sumamente importantes porque nosotros vamos a ver cuáles son los procesos de envejecimiento. El canto externo de la órbita es uno de los principales que nosotros comenzamos a ver esos cambios característicos del envejecimiento a partir de cierta edad jóvenes, como los 25 o 30 años. El limbo externo del iris, el surco nasolabial, el surco labiomentoniano. Esos son las primeras evidencias de todo lo que es el envejecimiento. Y allí comienzan a haber otra serie de factores que lo van a seguir formando, que consiguen desplazarse, que consiguen esa fuerza que va con la gravedad proporcional a caer, más la expansión del tejido adiposo, más la expansión del adipocito como tal, más que los ligamentos están laxos, comenzamos a ver los envejecimientos. Entonces tengo que tomar en cuenta que de allí comenzamos a ver lo que sería el marcaje de la técnica. Por otra parte, tengo que ver que las relaciones anatómicas en proyección anterior, el músculo orbicular de los párpados, el músculo cigomático, el músculo transverso nasal, el cigomático menor, el cigomático mayor, el depresor de la comisura, son importantes estructuras
anatómicas en cuanto a la parte anterior que nosotros sabemos que están también manejando fuerzas y están manejando todo lo que es el proceso del desplazamiento a nivel facial que como tal acarrea los cambios específicos que hemos estado hablando. Las relaciones anatómicas en la proyección lateral para hacer el marcaje de la técnica sería desde el canto externo del ojo hasta el contorno mandibular, desde el punto superoexterno del ala nasal hasta el conducto auditivo externo, desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Vamos a trazar una vertical desde el canto externo de la órbita hasta el contorno mandibular y dos horizontales, una desde el ala nasal hasta el conducto auditivo y otra de la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Esto quiere decir que ya estoy haciendo los planos cartesianos y estoy conformando 6 planos cartesianos, los cuales voy a vectorizar en vectores coplanarios para poder llegar a desarrollar esta inhibición o esta retracción de lo que son las fuerzas. Yo tengo que saber que cuando hago este marcaje, tengo que tomar en cuenta 3 ligamentos que son el ligamento orbicular, el ligamento cigomático y el ligamento mandibular, que son los principales ligamentos de retención a nivel facial nombrados en la literatura de la anatomía, pero que el resto de ligamentos de retención van a estar allí, que esos ligamentos necesitamos alimentarlos y necesitamos que el tejido, que el ácido hialurónico tenga esa penetración específica para que esos ligamentos puedan mantenerse dentro de un espacio y dentro de una tensión cutánea que son lo que es ideal para ellos. Y las relaciones anatómicas en cuanto a toda la parte ósea, tenemos que saber que en el proceso de envejecimiento, estos rebordes óseos se están retrayendo, están perdiendo su capacidad y por lo tanto hay cambios a nivel óseo, los cuales nos determinan que hay una fuerza muscular, hay un cambio de la expresión del tejido celular subcutáneo, pero que a su vez también la parte ósea nos está ayudando a aumentar o a intensificar todas las características del envejecimiento. ¿Por qué tendríamos que usar cánulas? Las cánulas son actualmente de lo más seguro que nosotros tenemos porque son instrumentos que son punta roma, no cortante, redondeada, que nos van a mejorar la dispersión y controlar lo que vamos a aplicar de un efecto específico. Es más homogéneo y regular. Evitamos todo lo que son las lesiones vasculares, los nervios, las complicaciones. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente en qué plano estamos. Estos planos hay que mantenerlos, que nosotros con una aguja al plano no estamos llegando en ciencia cierta o no sabemos a ciencia cierta en qué plano específicamente estamos. ¿Por qué? Porque una aguja es muy fácil penetrar, es como entrar un cuchillo en una mantequilla. Ella va a entrar donde usted la coloque, pero a qué profundidad está, a quién estoy tocando, etcétera, etcétera, no lo sabemos con una aguja. Con una cánula sabemos que las áreas a tratar son importantes, las interacciones terapéuticas, las zonas vasculares que porque vamos a pasar por encima de zonas vasculares importantes, vamos a pasar por la facial, vamos a pasar por todo esto, pero no solamente que nosotros lo decimos, sino que hay estudios que ya nos dicen que es un procedimiento más, es el procedimiento más seguro, menor riesgo de complicaciones. Oxford lo dicen otras publicaciones que dicen que las técnicas deben evolucionar y que las microcánulas permiten el paso más adelante a mejorar la capacidad de nosotros como médicos para generar las menos molestias, edemas y equimosis de la forma posible. Que se reducen los efectos secundarios, que ha tolerado, los pacientes toleran perfectamente este tipo de dispositivos porque son indoloros. De hecho, en la técnica yo no utilizo nada de anestesia ni nada. ¿Por qué? Porque el paciente tolera perfectamente el paso de la cánula, porque el mismo paso de la cánula
nos dice en qué plano estamos y si lo estamos haciendo de forma correcta. Si el paciente le duele, no estamos en el espacio correcto. Si el paciente siente un dolor muy importante o si sentimos una retracción muy importante, nosotros tenemos que recambiar la posición de la cánula y que eso nos da una seguridad específica. Ahora bien, ya habíamos hablado de lo que era el ácido hialurónico y ahora voy a hablar de los productos específicos que el laboratorio Signoesthetic ha creado dentro de estos pesos moleculares. Y tenemos a Mois y a Videns. Mois 1.5, Videns 2.5. Son ácidos hialurónicos libres, no reticulados. Ácidos hialurónicos que vienen en concentraciones altas, pero con pesos moleculares bajos o medios y altos o muy altos. Mois inicialmente nos va a ayudar a hacer como un booster o una biorrevitalización, hidratación intensa de la piel, porque es un peso molecular bajo o medio. Vamos a hablar de eso. Es un peso molecular de 2.3 millones de Dalton, con 15 miligramos de ácido hialurónico por mililitro, lo que significa que tiene 45 miligramos de ácido hialurónico libre de peso molecular medio. Esto nos está diciendo a nosotros que si es un peso molecular medio con una concentración de miligramos tan alta por la cantidad que viene, nos va a expandir directamente hacia el fibroblasto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pesos moleculares medios, no pesos moleculares muy altos o extremadamente altos, va a hacer una reabsorción o una liberación del ácido hialurónico lenta, pero hacia los tejidos más superficiales. Y por eso, MOIS específicamente va hacia el área posterior del rostro, porque nosotros necesitamos que se impregne el fibroblasto que está en el área posterior, que es quien nos hace realmente esa retracción de la piel. Si nosotros no tenemos esa elasticidad de la piel en la parte posterior del rostro, hagamos lo que hagamos, nosotros lo que vamos a hacer es que no haya una capacidad de ese fibroblasto para poder retener el resto de los tejidos. Y tengo Avidens, que es un ácido hialurónico libre de un peso molecular medio alto con una combinación de pesos moleculares a un alto y bajo peso molecular, que sigue siendo muy alto y un peso molecular medio, que aquí ya entonces ya hablamos de revitalización, hidratación, aumento de la densidad de la piel, tensión cutánea, soporte dermoepidérmico, remodelación del óvalo facial sin volumen. Es importante saber y hacer saber en cuanto a lo que usamos estos dos ácidos hialurónicos que no van a aumentar el volumen, no van a ser a expensas de volumen, porque cuando hablamos de peso molecular alto, a veces pensamos y nos asustamos y decimos, pero va a aumentar el volumen. No, no va a aumentar el volumen. Ya los pacientes actualmente no quieren aumentarse el volumen a nivel facial. El paciente quiere verse lo más natural posible. Y aquí las características de Videns es 25 miligramos por mililitro, lo que significa 75 miligramos de ácido hialurónico con un peso molecular de 1.8 a 4 millones de Dalton. Es una combinación de pesos moleculares para que tanto pueda liberarse a los tejidos más superficiales, pero también a los más profundos, que es lo que nos interesa. Y por eso Videns va en la parte anterior del rostro dentro de lo que es la técnica triple R. Aquí un video para especificarles que cómo es la técnica. Le estoy bajando el volumen al video para poderlo ir narrando progresivamente. De lo que hemos venido hablando, antes de comenzar a hablar del video, pues hablamos un poco de todo lo que era los procesos de envejecimiento, las causas del envejecimiento y las características del envejecimiento y como las consecuencias como tal. Hablamos del ácido hialurónico y les hablé también un poco de todo lo que era la parte anatómica para saber dónde estamos. Entonces, lo que quiero aquí demostrar es cómo se hace el marcaje. Se traza una línea vertical desde el canto externo del ojo hasta el borde del óvalo facial, al borde superior del ala nasal hasta el conducto auditivo externo, comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Y la intersección de estas, las horizontales y la vertical, son los puntos de entrada de las cánulas. Son dos puntos de entrada específicamente. En esta parte del video lo que yo estoy haciendo es tratando de
saber la referencia de los procesos de envejecimiento que vamos a ver que son los procesos de envejecimiento normales en los pacientes, que son los que se van desplazando. Y aquí lo que yo estoy haciendo es la vectorización en vectores coplanarios y en paralelogramo para poder colocar. Entonces hacemos el primer portal de entrada y vamos a trabajar en el área anterior donde está marcado los colores más azules con Vides, que es más peso molecular, 75 miligramos de ácido hialurónico. Llego directamente por ese mismo vector haciendo la fuerza y la infiltración hasta la fosita y ahí comienzo nuevamente de forma retrógrada a hacer cierta cantidad de depósitos de 0,2 a 0,3 por vectorización de todo lo que es la aplicación del ácido hialurónico. En esta zona a nivel facial, lo que yo estoy haciendo es colocar el Bidens tratando de buscar todo lo que serían los depósitos más importantes o dejando ciertos depósitos más importantes dentro de lo que llevamos o conllevamos las características de los ligamentos de retención profunda. Y estos ligamentos de retención profunda, ¿quién me los da? Pues los sectos que separan todo lo que son los compartimientos grasos. Aquí direcciono nuevamente la cánula, la saco nuevamente y hago abanico y vuelvo a llegar hasta el surco. Ahí vemos el borde de la cánula, como comienzo entonces a dejar en retrógrado y comienzo a ver, paso a hacer el otro vector y vuelvo a dejar nuevamente de 0,2 a 0,3 de cada uno de ellos. Y por último me voy a hacer un vector coplanario más largo, el cual lo extiendo totalmente hasta el punto de origen. Aquí si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo una infiltración completa desde el origen, desde la dirección hasta el origen. ¿Qué nos ha llevado esto? A que hay una sumatoria de fuerzas y por lo tanto a mejorar lo que significa la gravedad o el proceso de envejecimiento. Sigo con Vides porque sigo en la parte anterior del rostro y termino de vectorizar lo que tenía marcado. Inicialmente me voy a lo que es el plano cartesiano de base, comienzo a hacer de forma retrógrada todo lo que sería el vector. Hago el primer coplanario, direcciono la cánula nuevamente y me voy a hacer el coplanario y hago un refuerzo de los anteriores simplemente en un bolo específicamente. ¿Para qué? Para que haga el refuerzo nuevamente a los ligamentos más profundos. Aquí estoy haciendo el segundo coplanario, paso el surco labio mentoniano, lo atravieso, llego hasta el borde del mentón y regreso haciendo un vector específicamente. Posterior a esto, haber terminado estas vectorizaciones de la parte anterior, comienzo con MOIS 1.5, cambio la cánula. Para Videns utilizo cánula 22, para MOIS utilizo cánula 25. ¿Por qué? Porque el Videns no va a pasar por una cánula 25 porque es bastante espeso. Aquí comienzo a hacer entonces todo lo que sería eh, los vectores de la parte posterior del rostro. Ahí estaría haciendo todo lo que es el método del paralelogramo, haría covectores, los cuales se van uniendo de los vectores originales a los vectores secundarios porque comienzan a estar en la misma dirección. Si ustedes se fijan, estoy entrando en el mismo punto para hacer los vectores de la parte anterior y de la parte posterior, lo cual sumaría sus fuerzas y sus magnitudes porque se están encontrando el uno con el otro. Aquí comienzo nuevamente a vectorizar la parte media del rostro. Comienzo a hacer otra vez vectores coplanarios. Comienzo a hacer todo lo que es el plano cartesiano nuevamente.
con el mismo método del paralelogramo, tratando de hacer la misma incidencia de los vectores anteriores. Y por último, me voy a los vectores inferiores, ya tengo el plano cartesiano hecho, me voy a lo que es el ángulo mandibular, hago el otro vector, si ustedes se dan cuenta voy haciendo el vector progresivamente y ya. La paciente no tiene aumento de volumen, no tiene ningún tipo de cambios importantes, sino que es rejuvenecimiento directamente al área facial. Vamos a ver algunos casos que hemos visto una paciente con biopolímeros de su época de joven, inflamación, vemos cómo los cambios a nivel del área facial, vemos la pigmentación en ciertas áreas y vemos que no es que mejora totalmente, pero sí se disminuye todo lo que es la expresión del envejecimiento. Una paciente que no tiene nada de biopolímeros, una paciente de 50 años de edad, con pigmentaciones, con alteraciones cutáneas, con procesos de desplazamiento del área malar como tal que le estaba produciendo un surco nasogeniano, como después de 3 sesiones van a estar, va a estar mucho mejor, va a estar mucho más modificada y mucho más homogéneo lo que es a lo que sería la parte de la juventud. Y por lo tanto, también otra paciente más joven, que las pacientes pueden tener incidencia para tener una tendencia quirúrgica. Por ejemplo, esta paciente tiene la indicación específica para hacer una blefaroplastia inferior, pero el resto del rostro no, ella no se quiere operar. Lo que yo estoy viendo aquí es un cambio en el tercio medio y tercio inferior de la cara, donde se ve mucho más homogénea, mucho más bonita, más rejuvenecida. Aquí veo un paciente mayor con pérdida de tejido que con 3 sesiones vemos cómo va rejuveneciendo, cómo vemos que hay un cambio importante a nivel del área facial y cómo ese paciente se puede mantener así durante un año después del tratamiento. Otra paciente que no ha tenido pérdida de tejido, que es una paciente más joven, pero es una paciente que comienza a verse envejecida, vemos cómo también se va mejorando y cómo nosotros vamos reposicionando los tejidos y revitalizando los tejidos. Se hacen 3 sesiones, una cada 21 días a 45 días, espaciadas. Luego se repite al año. Es una técnica bonita, innovadora, que ya en muchos países se está probando, que ya en muchos países está dando resultados, que realmente estamos viendo cambios importantes. Lo importante de la técnica no es la técnica, es tomar en cuenta que las bases que nosotros trabajamos para poder desarrollarla y para poder hacerla son estudios que se han desarrollado durante el tiempo. ¿Cuáles son las bases cronobiológicas del envejecimiento? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué son los tejidos que nosotros estamos buscando para poder así tener resultados óptimos y que nosotros le digamos al paciente sin transformaciones que podemos hacer un rejuvenecimiento cutáneo facial? No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver. No hay ninguna pregunta. Pues entonces doy como finalizado el webinar. Muchas gracias. Buenas noches para los que están en el área de América. Buenas madrugadas para los que estamos aquí en el área de Europa. Que tengan muy buenas noches.